Ya, ahí está grabando. Aparecen todos los grupos con el tema que les toca. Ya, tema 1, grupo de Sebastián Carreón. Tema 2, Pablo Bendaño. Los grupos, o sea, los temas, perdón, están en la misma carpeta. ¿Ya? Donde está todo el detalle de los grupos, cuándo tienen la fecha máxima de entrega. Eh, jueves 10. Podríamos, ya que vamos a aplazar la fecha del trabajo, ¿cierto? Que partían el viernes 11, pero ahora vamos a partir el lunes 14, lo vamos a dejar para el domingo 13 la fecha de entrega. Entonces ahí tienen un par de días más con respecto a lo que habíamos propuesto inicialmente. Todos los grupos tienen que entregar en esa fecha. Voy a modificar esto para que lo tengan claro, ya, pero sería el domingo 13. Ahí están los grupos y está el trabajo. El trabajo, no recuerdo si lo leímos, pero la investigación se realizará en grupos de 4 alumnos. Todos enviaron su grupo de 4, a excepción de 2 grupos que aparecen 3 alumnos, que son el grupo 2 y el grupo 13. ¿Ya? Tengo entendido, el grupo 12, perdón. Tengo entendido que el grupo 12 se le debiese sumar una persona más. ¿Estoy en lo correcto? ¿Hay alguien de ese grupo acá o no? En el grupo de José Gutiérrez, Diego Sepúlveda y Leandro Jara. ¿Hay alguien acá? No. Profesor, ¿Sí? yo estoy formando ese grupo. Se lo ¿Usted? comuniqué al Seba Carrión. Entonces me falta usted, Felipe Muñoz. Sí, Ya, usted es el cuarto de este grupo entonces. Ya, súper. Ahí está. De todas maneras, tengo como yo sé. 47 alumnos acá. Y son 51. Entonces, no sé si hay un grupo que no se ha manifestado o ese grupo no sé en qué situación está, porque no es tan extraño, porque no creo que nadie esté votando el ramo a esta altura, siendo que las notas no van bien. Así que no sé. No sé si hay alguien que no esté en el grupo acá, en algún grupo. Ya. Bueno, ahí sabrán ellos, tendrán que ponerse ahí el día. Entonces tenemos hasta el número 12, ¿ya? El tema número 12 es el grupo 12. Se incorpora a ese grupo don Felipe Muñoz, ya que lo voy a dejar anotado también. Cada informe debe tener estos, itemizados. Análisis global del tema, resumen ejecutivo, funcionalidad de la operación, metodología de construcción, normativa asociada al proceso de diseño y construcción, factibilidad y condiciones de implementación, descripción de la operación del sistema, descripción de la mantención del sistema, conclusiones, utilidad de la implementación de cada alternativa posible para el sistema, cuadros comparativos, pro y contra de la implementación de cada alternativa, etc. El grupo debe enviar al correo electrónico fcorrea@ucm el trabajo antes de la fecha y hora límite. E insisto, lo voy a modificar, pero es el domingo 13 de diciembre. El formato será en Arial 2 interlineado 1,5 de espacio justificado. Debe considerar portada, índice, resumen ejecutivo, introducción, desarrollo y conclusiones. El máximo es un 15 hojas de cuerpo del informe. ¿Cuál es el cuerpo del informe? Es el resumen ejecutivo, introducción, desarrollo y conclusiones. Portada e índice no van considerados dentro del cuerpo del informe. Por lo tanto, tienen máximo de 15 hojas más índice y portada. Dudas con respecto al trabajo. ¿Estamos entonces? Bueno, lo modifico después mejor. Le van a ir naciendo dudas más adelante, así que en las clases nos damos unos minutos para ir aclarándola en caso que quieran preguntar cualquier cosa, ¿ya? Recuerden que el trabajo Profe, investigativo vale un 25%. ¿Ah? ¿Sí? en base a la información que tenemos que buscar, ¿usted tiene algún dato para poder basarnos nosotros? Ah, ¿algún dato? ¿A qué se refiere? ¿Algún libro, página, algo así? Sí, sí, eso.
Y es que son un montón de temas, pues no sabría decirle específicamente. O sea, lo que yo le recomiendo es un trabajo de investigación de partida, así que lo que yo le recomiendo empieza a meterse en el tema. Vayan investigando y si tienen dudas o se encuentran un poco entrampados me van preguntando, pues, pero la verdad es que todos son temas súper distintos, entonces eh, no sé ni cuál es su grupo. Pero les recomiendo eso, métanse, empiecen a investigar, empiecen a analizar, a formar todo el tema y si tienen dudas o están medio parados me van pidiendo ayuda, pues eso no hay problema, ¿ya? Para poder guiarlo un poco. Entonces queda hasta el domingo, lo vamos a modificar al tiro. Domingo, Profe, la dígame. la información tiene que ser como toda chilena, digamos. Es a la presentación. Aplicado a Chile, digamos. Porque obviamente hay estudios que provienen de otras partes del extranjero, pero tienen que entregarme la aplicación a nivel nacional. Sí, Ya. son muy, Es que, por son muy ejemplo, distintos. nuestro grupo tiene factibilidad de generación hidroeléctrica en canales de regadío. Si nosotros encontramos información o algún informe más completo, pero es de afuera, que no Es explique la que factibilidad de generación hidroeléctrica, ¿sería como correcto hacerlo? sí, sí, porque la generación hidroeléctrica en tanques de riego, que son generalmente mini centrales de paso, eh, eh, se basan en el mismo principio, porque es lo que vimos en la clase nosotros el viernes, el mismo principio en todos lados, por lo tanto se puede Claro. utilizar material complementario de otros países. Sin embargo, me interesa que, por ejemplo, hay varias partes del ítem que tiene que ir aplicado a Chile, la normativa, por ejemplo. ¿Ya? Em, Factibilidad y condicionantes de implementación también, porque en Chile tenemos la particularidad de nuestra geografía que nos genera también, incluso hasta de nuestros suelos, que nos genera una cierta característica especial por el resto de los países. Operación y mantención, eso puede ser, es más o menos estandarizado. Conclusiones, sí me interesa que sean a nivel nacional. ¿Ya? Eso, ¿sí? No, sí, se puede, pero siempre con la visión de enfocado a nivel nacional. Ya, profe. Ya, Gracias. le modifiqué la fecha, domingo 13, por lo tanto partimos el lunes 14 con las presentaciones. ¿Qué más había que modificar? Eso nomás, po. Era lo único. Lo único, lo único. Ya, y se lo voy a dejar guardado entonces en el Dropbox. Clases 20. Hidráulica. Profe, Ah, dígame. las presentaciones dijo que empezaban el 11. El 11. ¿El 11 dije? Ya se No, me es que olvidó. no lo escuché bien eso. Espérame. El 14, lunes 14. Profe, y por ejemplo, Lunes nosotros 14. tenemos que enviársela o las presentamos nosotros mismos. No, la presentan ustedes mismos. Sí. Ah, ya. No, la presentación la voy a evaluar cuando a ustedes les toque exponer. ¿Ya? El informe es lo que yo voy a revisar, pero las presentaciones no, la presentan ese mismo día. Ah, no ¿Sí? tenemos que enviársela igual, como de No, respaldo. no es necesario. Ya, Me importa el informe. Igual quizás podrían enviármela después, por último, sí, para tenerla después, pero no se las voy a exigir antes. Como el informe se lo estoy exigiendo a todos el día 13, la presentación no. La presentación me la presentan el día que les toque. Y después sí, me la podrían enviar porque sería bueno. De repente hay material bueno que sacan los alumnos y es bueno tenerlo como para después, ¿cuánto se llama? Para echarle mano en caso de repente hay buenas presentaciones que de hecho yo le he pedido a algunos grupos en más de una oportunidad y sirven bastante. Así que sí sería bueno. Pero el domingo 13 a las 23:59 tienen que entregar solamente el informe. ¿Ya? La presentación, el 10% que vale la nota, que es la presentación, se va a evaluar el día que les toque. profe, ¿y como ¿Sí? cuántos grupos van a presentar por día? Hasta ahora tengo 12. Por lo tanto, yo creo que podríamos presentar unos 4 grupos por día. Hay que dar definitivamente el corte a cuántos grupos van a ser. Pero ¿Lo yo hacen creo en que... orden, así No, eso lo va a ser... aleatorio?
Aleatorio, sí. Ah, ok. Sí, porque si no ya habrían grupos que estarían, ¿cómo se llama? Con más tiempo que el resto, entonces sería un poco injusto. Así que lo que vamos a hacer es que una semana antes de las presentaciones yo les voy a decir qué grupos presentan tal día y con eso ya se empiezan a preparar. ¿Ya? Pero va a ser aleatorio. Pero va a estar definido antes que les toque el día, va a estar definido qué día les va a tocar. Profe, ¿y las presentaciones de cuánto tiempo aproximado, digamos, estima usted Ma- que... Máximo 25 minutos. Máximo. Ah, Tienen que ser 5 minutos máximo por cada alumno que va a presentar y 5 minutos entre pregunta y respuesta en caso de que quede alguna pregunta. profe, nosotros en otro Ah, ramo, para presentar, el profe daba la posibilidad como de hacer un video y lo veíamos durante la clase. Como que la presentación la grabábamos antes. No sé si usted lo va a querer como en vivo o también está esa posibilidad. ¿Qué es más cómodo para ustedes? Video, profe. Es más cómodo un video porque tienen que editar y todo el cuento, Ni tanto. ¿no? Es que en video también hay como la flexibilidad de corregir y todo. Entonces igual yo creo que a todos nos acomodaría más el video. Creo yo, no sé. Y Estoy además, hablando por mí. además que después se la tenemos que enviar, pues entonces igual es más fácil un video. Mm, no lo había pensado, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor porque de hecho, igual me gustaría escucharlos a todos. ¿No está el Seba Carrión por ahí que me echa siempre una manito con estas cosas? Anda, médico ahora. Médico. Isaac, usted que está en el mismo grupo con el Seba, ¿le podría hacer la consulta? Me gustaría que todos estuvieran de acuerdo si es que lo hacemos con video. ¿Ya? Eh, Dígale eso, que porfa haga el levantamiento de todos sus compañeros si es que, ¿qué prefieren? Pues? ¿Video o lo hacemos en vivo? Yo creo que es más conveniente video. Es que lo que pasa es que en un inicio esto era en vivo e en directo, entonces que prefiero hacer la consulta para que todos que estén de acuerdo y después nadie se queje. Pero creo que es mejor en video porque aparte que una presentación donde estén 4 personas mezcladas se pueden generar tiempos muertos entre que no le suena el micrófono. Yo creo que es una buena idea. Pero ¿le puedes decir por favor, Isaac? Yo le digo, profe. Ya. Gracias por el aporte, una buena idea esa. Tan, tan, tan. Yo creo que esa va a ser lo que vamos a hacer. Un video grabado y lo revisamos en la clase y hago las preguntas ahí mismo. Es una buena idea. Ya, eso entonces. Ya modifiqué el archivo en la carpeta de trabajo. Ay, no, ¿qué es? Es esta. Acá. No, aquí. Dropbox. Ya, ahí está modificada. ¿Ya? Cualquier duda la vamos viendo más adelante y inicialmente es con presentación en vivo. Seba que haga el levantamiento para que me diga si es que prefieren que grabar un video de 20 minutos o prefieren hacerlo en vivo e indirecto. ¿Ya? Ahí ustedes me dicen qué es lo que prefieren como curso. Las fechas, tenemos el taller 2 supuestamente hoy. Lo vamos a tener el próximo lunes. Lunes 30 es el primer taller. Y la prueba 2 que la teníamos el viernes 4, la vamos a tener el viernes 11. ¿Ya? Y el lunes 14 partirían las presentaciones. O sea, este libre ya no es libre. Vamos a hacer clase. El viernes 11 tendríamos la prueba 2. Lunes 14, viernes 18, lunes 21, lunes 28 tendríamos presentaciones. ¿Ya? Quedaría libre la semana o sea, no sería semana, el viernes 1, que es feriado, el lunes 4 y el viernes 8 sería el examen acumulativo para aquellos que lleguen al examen. ¿Ya? Espero que no llegue ni uno. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Estamos entonces? Disculpe, profe.
Dígame, ¿Para qué fecha queda la prueba, ¿quién me está hablando? Don Martín. Martín? Sí. Se me olvidó. Mira, lo voy a modificar acá de todas maneras. Pero Ya. quedaría para el Viernes 11. viernes 11. Vale, Viernes chicos. 11. Todo se desfasa una semana. Menos el trabajo, que se va a desfasar una clase, nomás porque este lunes 7 que teníamos libre ya no está libre. Entonces ahí me atraso menos, pues va a ser una clase nomás. Y el lunes 14 partiríamos con las presentaciones. Viernes 11 la prueba. Próximo lunes el taller 2. Ya. Quedamos en cómo dimensionar, ¿ya? La clase anterior. Yo les comentaba que siempre les digo, y la clase anterior también se los dije, y siempre se los voy a decir a todos mis alumnos, que todo en la vida se analiza desde un punto de vista de la oferta y la demanda. ¿Ya? Siempre. Entonces nosotros tenemos, para poder generar una central hidroeléctrica, tiene que existir una demanda energética. ¿Ya? La gente demanda el hecho de tener luz en sus casas, el hecho de tener luz en las calles, ¿cierto? El hecho de tener, no sé, por ejemplo, el hecho de tener una cierta inversión a nivel público que genera el Estado, gracias además de los impuestos de todos nosotros, ¿cierto? Gracias al cobre. El cobre es explotado en minas que consumen una gran cantidad de energía. Entonces, yo entiendo y comparto cuando la gente dice no más hidroeléctricas, pero resulta que sin hidroeléctrica, mientras no le metamos mano a tecnologías distintas, simplemente nos lleva a no tener más energía. ¿Ya? Entonces, hay harta demanda de energía, nosotros necesitamos consumir bastante energía, y lamentablemente el nivel básico del avance científico en Chile nos lleva a que tengamos que seguir manteniéndonos con hidroeléctrica y no podemos identificar otras fuentes de energía renovables para poder generar energía eléctrica. ¿Ya? Sí. Por cierto, la energía hidroeléctrica también es energía renovable. Se va renovando. Recuerden que hay un ciclo del agua, por lo tanto el agua que pasa por la central hidroeléctrica después vuelve a la cordillera, ¿cierto? Entonces, esta demanda de energía eléctrica conlleva a que exista una oferta de energía. O sea, yo necesito energía para poder vivir, pero necesito que alguien me la genere, que alguien me la produzca. ¿Quién la produce? Una empresa que que se dedique a la venta de energía a través de la generación hidroeléctrica, entre otras, puede ser eólica, qué sé yo, pero estamos hablando aquí de hidroeléctrica. Asimismo, esa oferta que te entrega la empresa, la hidroeléctrica, ¿cierto? También tiene una demanda sobre la naturaleza, por así decirlo, que es que para poder generar energía hidroeléctrica, ¿qué es lo que necesita la empresa? Pregunta, ¿qué necesita la Agua. empresa para poder generar energía? Agua, ¿cierto? Entonces, así como la gente demanda energía, donde la empresa es la que genera la oferta, la empresa también tiene una demanda, que es agua, ¿cierto? Y la oferta la entrega el recurso hídrico, que en este caso es la naturaleza, ¿no es cierto? Que es quien satisface esa demanda de la empresa con la cantidad de agua que pueda generar durante un año. Por lo tanto, las variables de la oferta que entrega el sistema, la cuenca, ¿cierto? La cuenca donde estoy emplazando esta central hidroeléctrica, se basa en dos características relevantes de la cuenca, que son la fluviometría, que es el comportamiento de los caudales, y la pluviometría, que es el comportamiento del agua lluvia. ¿Ya? Entonces, la cuenca
a partir de estos dos factores me va a entregar una cierta cantidad de información que me va a poder definir cuánto es la cantidad de agua que va generando, ¿cierto?, durante los años en que se tiene registro de la información. O sea, yo ahora en este momento tengo estaciones instaladas en todo Chile, cientos, miles de estaciones, que están registrando cuánta lluvia cae hoy, que cayó 0, y cuántos son los caudales de cada uno de los ríos de Chile. En realidad no es de todos los ríos, pero de los principales y de los más importantes. Ya, están todos monitoreados. Entonces, en base a esa información, de hoy hasta el año en que se instaló la estación, que puede ser por allá por el año 40, 50, y otras del 80, y otras de, creo que la más antigua que recuerdo haber analizado era como del año 30. Con toda esa información de datos, a mí se me permite hacer estadística. Y decir, por ejemplo, ¿cuánto es el caudal en promedio durante el mes de junio del río Maule? ¿Cuánto es el caudal máximo que se registra del mes de julio en el río Maule? ¿Cuánto es el caudal mínimo que se registra en el río Maule? Y como yo tengo 50, 70 años de datos, por lo tanto tengo 70 meses de junio, ¿cierto?, dentro del registro de datos, yo voy a poder realizar una estadística un poco más compleja e identificar cómo se va comportando a través del tiempo los caudales. Así también como se van comportando a través del tiempo las lluvias. Que finalmente las lluvias van a aportar a los caudales y los caudales van a ser los que van a chocar contra mi muro. ¿Cierto? El caudal del río va a chocar contra mi muro y el agua va a empezar a retener. Si viene mayor caudal, se va a demorar menos en llenarse. Si viene menor caudal, se va a demorar más en llenarse. Pero mientras se está llenando, también está saliendo agua desde el muro para poder generar energía hidroeléctrica, para poder alimentar a los regantes, para poder alimentar a la gente con agua potable. Entonces, hay agua que sale, agua que llega, que varía, ¿cierto? El agua que sale también puede variar. Entonces, se me genera un balance entre la oferta, que es lo que llega al muro, y la demanda, que es lo que sale del muro. Ahora, la demanda no solamente tiene que ver con generar energía hidroeléctrica, o regar, o que la gente la consuma como agua potable, que son los menos casos, pero el caso del lago Colbún sí lo hace. También hay condicionantes naturales que se dan dentro de esta demanda, que son la evapotranspiración, por ejemplo. Hay algo que no aparece acá, que es la interferencia, ¿ya? Que es el hecho de que cuando llueve, incluso uno analiza la lluvia desde el momento en que cae de las nubes y está llegando al terreno. Por lo tanto, uno dice, tengo mi caudal de agua lluvias, que es la cantidad de agua que llovió. Pero parte de la lluvia que cae queda retenida en los árboles. Y eso es una interferencia. Entonces, no toda el agua que yo analizo llega al río. Luego que cae al suelo, lo que sobra, lo que no quedó retenido en los árboles, en las plantas, ¿cierto? Hay agua que escurre hacia el río y otra que infiltra y se va por napas subterráneas. Las plantas evapotranspiran, por lo tanto, al transpirar le están entregando como vapor de agua, el agua que ellas retienen se la están entregando al medio ambiente, ¿cierto? O sea, no al medio ambiente, la están entregando a la atmósfera, perdón. Además, yo tengo que considerar que hay un caudal que tiene que salir del muro como mínimo para que se mantenga el ecosistema funcionando, que es el caudal ecológico. Por lo tanto, esa es una demanda constante. O sea, aquí voy con esta chaya que le estoy contando, es que es muy sencillo esto, pero es complicado analizarlo desde el punto de vista específico de cada una de las variantes. Y acá vamos a ver una pincelada de cada una para que se vayan dando cuenta de cuál es la complejidad que tiene el determinar esto. Ahora, lo relevante de esto, insisto, es que para poder satisfacer la demanda del proyecto,
yo tengo que analizar la oferta del proyecto. Entonces vamos a analizar cada una por separado, ¿ya? Y vamos a ejercitarla. ¿Cuál es la lógica, obviamente, del muro? De todo esto que les estoy contando yo acá. ¿Cómo interactúa el muro, entonces, con todo esto que les estoy contando? Supongamos que tenemos nosotros nuestro murito. Aquí está el lecho, ¿cierto? Y aquí van llegando caudales. Mientras, puede ser que esté precipitando. Sobre todo la cuenca, no necesariamente solo ella, porque después vamos a ver que esto también es algo relevante, que se llama la precipitación efectiva. Puede ser que esté precipitando sobre toda la cuenca, tanto aguas arriba como aguas abajo del muro. Entonces, este caudal, ¿cierto?, me va generando que yo vaya almacenando agua en el muro. Va aumentando. Aumenta la altura H del muro, o el nivel de profundidad del agua, como quieran verlo. Pero por otro lado, este caudal va a depender de la fluviometría, ¿cierto? De los datos fluviométricos de esta cuenca. Mientras que, como les comentaba, junto con el agua que está llegando al muro, hay agua que está saliendo. Le vamos a poner caudal prima. ¿Ya? ¿Qué es el caudal saliente? Que va a ser la suma, no sé, caudal ecológico, más el caudal para la generación hidroeléctrica, etc. Por lo tanto, hay veces que va a entrar más agua que la que va a salir. Hay otras veces que va a salir más agua que la que va a entrar. Muy poco probable que sean los dos iguales. Entonces, lo que va a pasar acá es que yo tengo que diseñar mi muro tal que, si yo tengo un caudal afluente, que es el que llega, ¿cierto?, al muro, y tengo un caudal efluente, que es el que sale del muro, si tengo un caudal que llega, que es mayor al que está saliendo, mi muro tiene que ser capaz de retener esa cantidad de agua, porque se va a empezar a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, y el muro tiene que ser capaz de retener esa masa de agua gigantesca que se va a almacenar hacia atrás, o hacia arriba. Lo que no puede almacenar tiene que ser capaz de evacuarlo a través del vertedero, ¿cierto? Así también, tengo que analizar esto desde el punto de vista de que en algún momento va a salir más agua de la que va a entrar. Por lo tanto, tengo que diseñar mi muro en función de tener cuidado que mi embalse no quede seco. No baje tanto el nivel de agua que mi embalse quede seco. Seco entre comillas. No es que no va a quedar una gota de agua, sino que el nivel de agua que va a haber no me va a servir para nada, porque de hecho la obra de toma a lo mejor va a estar más arriba. Por lo tanto, no va a estar generando nada. Obvio, sí. O sea, no tengo los números para poder hacer el cálculo, pero yo me imagino que una hora de no generación de energía hidroeléctrica debe costar cientos de millones de pesos. Creo que alguna vez hice ese análisis, pero la verdad es que no me acuerdo del dato. Entonces, en función de esto que le acabo de decir acá, para poder determinar el dimensionamiento del muro, yo necesito analizar la ecuación de balance. Que la ecuación de balance lo que hace es relacionar la oferta con la demanda y generar un equilibrio entre ellas
tal poder determinar cómo va a ser la variación en la cantidad o en el volumen de agua almacenada en el embalse. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? No, profe. Súper. Supongamos entonces ahora que nosotros tenemos nuestro muro. Y nosotros queremos empezar a operar el 1 de enero del año 2021. Supongamos que ya lo venimos construyendo hace 10 años esta cuestión, porque eso es lo que se demoran. Y queremos empezar a ocuparlo el 1 de enero del año 2021. Entonces ya esto ya está ejecutado. Y yo durante todo este tiempo he estado juntando agua en el embalse. Es más la fecha el 1 de enero, porque en realidad no está lloviendo nada en estos meses, pero supongamos el caso ideal en que estamos llenando el estanque. O sea, el embalse. Entonces yo voy a partir el 1 de enero. Yo voy a cerrar aquí la llave, ¿cierto? Yo voy a tener aquí mi obra de toma. La voy a hacer que pase por dentro del muro con finalidad netamente para que se entienda de mejor manera el ejemplo. Y yo aquí tengo que tirar un caudal hacia abajo, ¿cierto? Pero yo inicialmente esto lo voy a tener cerrado. Cosa de poder llenar el muro. ¿Cuál sería el único caudal que yo podría tener la llave abierta para que vaya... el único caudal que va a existir hacia aguas abajo mientras yo estoy llenando, creen ustedes? El vertedero. No. ¿Cuál es el único caudal? Mientras yo estoy llenando, yo dije, voy a estar llenando el embalse, por lo tanto voy a tener la válvula cerrada, no voy a generar nada. Cosa de no perder agua, porque estoy acumulando agua. Pero hay un caudal que sí voy a tener que estar tirando aguas abajo. El mínimo. El mínimo. ¿Y cuál es el mínimo? ¿Cuál es el caudal mínimo? El ecológico. Entonces yo durante el año 2020 estoy acumulando agua, pero estoy dejando que pase un cierto caudal, que es el caudal ecológico, para que la flora y fauna siga existiendo aguas abajo. ¿Ya? Acumulo agua y el 31 de diciembre de este año 2020 yo voy a estar en esta cota. ¿Qué va a ser la cota a embalse? Lleno. ¿Cierto? No sé si ustedes han recorrido alguna vez un embalse, pero generalmente aparece un letrerito donde dice cota embalse lleno, la cota tanto sobre el nivel del mar. Entonces, yo ya tengo mi embalse lleno y el 1 de enero yo puedo empezar a generar. ¿Qué voy a generar? Puedo generar energía hidroeléctrica, puedo regar, puedo hacer lo que quiera. Y ahí a mi caudal ecológico se van a sumar los caudales, por ejemplo, de generación hidroeléctrica. Supongamos también que el 1 de enero voy a empezar a generar, voy a empezar a mandarle agua a los regantes, por tanto, caudal de riego. Junto con esto, que digamos es lo práctico para qué me va a servir el agua, ¿cierto? Hay otra cosa que es un tema a considerar dentro de la demanda, que tiene que ver con la evaporación desde el espejo de agua. Supongamos que hacia allá termina el embalse, ¿cierto? Y el espejo de agua está ahí en negro, pero debido a que está en contacto ese espejo de agua, esa piscina gigantesca de agua, está en contacto con la radiación solar, se va a empezar a evaporar agua. Y va a ser que durante un día, ¿cierto?, va a disminuir una cierta cota debido a la evaporación.
que va a ser muy chiquitita, milímetro, 1 milímetro. Pero ese milímetro, para determinar cuánto es el volumen de evaporación, ¿cierto? El volumen de evaporación lo voy a tener que... va a ser igual a esa columna o espesor de agua que se evaporó desde el espejo de agua por el área de inundación. Y el área es grande, kilómetros y kilómetros cuadrados. Por lo tanto, el volumen de evaporación es significativo. Y es un dato a considerar porque es parte de la demanda. No me lo está demandando directamente la gente, sino que me lo está demandando la naturaleza, por así decirlo. Pero esa demanda se considera porque es menos oferta que va a tener disponible. Eso está pasando el 1 de enero. Estoy generando un caudal ecológico, más un caudal de riego, más un caudal de generación de energía hidroeléctrica. Ahora el caudal ecológico, dependiendo de cómo sea el diseño, también puede ser parte del riego. O sea, perdón, de la generación de energía hidroeléctrica. Puede ir incluido dentro. Porque claro, ya en la generación de energía hidroeléctrica ya estoy considerando un caudal grandote para generar energía hidroeléctrica. Entonces, como absurdo de que además de eso esté mandando un caudal ecológico. Si al final yo voy a generar energía y la voy a entregar inmediatamente aguas abajo. A excepción que tenga un caso como el de Ralco. ¿Cierto? Que aquí sí tengo que considerar un caudal ecológico que salga de la presa porque la aducción está a un costado del cerro. Y recién esa agua que le saca el embalse la va a entregar 7 kilómetros más abajo. ¿Se acuerdan que tiene una longitud de 7 kilómetros? Por tanto, tengo que sí o sí mandar este caudal ecológico de forma constante durante todos los días del año para que lo que está entre la presa y la casa de máquinas, ¿cierto?, en el cauce natural del río, no muera. Por lo tanto, el 1 de enero del año 2021, yo voy a tener un volumen inicial. Esto es un balance de masas. Como todo es agua, tiene la misma masa específica, la misma densidad, y masa es densidad por volumen, un balance de masa es lo mismo que hacer un balance de volúmenes. ¿Ya? Entonces yo voy a tener un volumen inicial de agua, que va a ser embalse lleno, que esa es la condición que yo me di. Mientras, el 1 de enero, supongamos que yo esto lo quiero hacer funcionar a partir del 1 de enero a las 12 de la noche. O sea, inmediatamente, desde el 31 de diciembre al 1 de enero, justo en ese paso, yo he hecho andar mi sistema. Obviamente, voy a tener el embalse lleno, pero a las 12 de la noche me van a estar llegando caudales. Sigue llegando agua. Mientras que, como ya empezó a correr la demanda, está generándose una salida del estanque debido al volumen asociado al caudal ecológico, que generalmente se determina como un 10% del caudal medio anual, a modo de estudio básico, porque obviamente cuando esto se diseña a nivel de un estudio más acabado, ¿cierto? Esto no es tan sencillo, hay que modelarlo, son varias cosas. Más un volumen de evaporación del espejo de agua, más un volumen asociado a la hidroeléctrica, ¿cierto?, que va asociado al caudal de la generación de agua, más un volumen de riego que va asociado al caudal de riego, más un BDX. Primero, yo aquí he hablado de caudales. ¿Cómo transformo los caudales a volumen? Porque este balance es con volúmenes, no con caudales. ¿Cómo transformarían ustedes esos caudales en volumen? Multiplicándolo por un factor tiempo, profe. ¿Qué factor tiempo? ¿Por la velocidad? La velocidad. No. ¿Qué factor tiempo? ¿Está bien? ¿Está bien el tiempo? Puede ser lo que el volumen que hay en un día.
¿Ya? ¿Y cómo lo calcula el volumen en un día? Con el caudal de llenado que hay, en un día, o sea, en un día le mide cuánto caudal hay, cuánto caudal llega al estanque. A embalse. Pero, ¿Sí? a ver, yo estoy calculando el volumen. ¿Cuál fue el que estaba? Porque se me olvidó ya. Pongamos el volumen de riego. ¿Ya? El caudal de riego para el 1 de enero es de 5 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto es el volumen asociado a ese caudal? El 1 de enero. ¿Cuánto es el volumen de agua que salió del embalse para riego durante el 1 de enero? Suponiendo el Durante caudal todo el constante. día. Durante todo el día, las 24 Hay que horas. multiplicar los 5 por los segundos en un día. Por los Exacto. segundos, profe. Eso, ¿cierto? Así transformamos esto en volumen. 5 metros cúbicos por segundo por 86.400 segundos por día, que es la cantidad de segundos por un día. Y eso va a ser el volumen asociado al caudal de riego para un día, que es el 1 de enero del año 2021. Caudal de generación hidroeléctrica, transformarlo en volumen, exactamente lo mismo. Volumen de evaporación, ya se los dije, ¿cierto? Tenemos la lámina, que obviamente hay modelos matemáticos para esto, no es como llegar y ir a medir con una regla, porque estamos diciendo de que está llegando agua, saliendo agua, es para volverse locos cómo calcular esto. Esta H, entre comillas, ¿cierto? Que es esa lámina de agua que se va a evaporar. O sea, un experimento sencillo para determinar eso, algo que yo haría, no sé, pues echar agua en un balde, por ejemplo. Echar en un balde, no sé, 20 centímetros de agua y medirlo, ¿cierto? Durante estas 24 horas que va a estar en funcionamiento de ese día, y me doy cuenta que al final del día voy a tener 19 centímetros de columna de agua. Por lo tanto, la lámina que se evaporó, obviamente esto hay que dejarlo al sol, ¿cierto? Todo el cuento. La lámina que se evaporó es el delta, que sería 1 centímetro. Y eso se multiplica por la superficie completa de esta piscina que se genera en el embalse. Altura por área me va a dar el volumen asociado a la evaporación. Volumen ecológico, lo mismo. El caudal ecológico por el tiempo. Volumen de afluente, lo mismo. Los caudales que están llegando al muro por el tiempo. Que estos también son modelos matemáticos porque los caudales son variables. Nosotros acá lo vemos como que son caudales constantes, pero esto lógicamente nosotros lo estamos viendo a un nivel para entender cómo es esta cosa. ¿Ya? Porque esto en estricto rigor es mucho más complicado. Perfecto, está claro entonces cómo transformar estos caudales a masas, ¿cierto? O en este caso a volumen. ¿Qué sería el V de X entonces? ¿Qué creen ustedes que sería el V de X? ¿Qué pasa? Yo parto el 1 de enero con un embalse lleno. Sigue llegando agua y les empiezo a sacar agua para generar riego, energía hidroeléctrica y todo el cuento. ¿Qué es lo lógico que pasa el 31 de enero? ¿Con qué me voy a pillar el 31 de enero? Pérdidas, profe, ¿Pérdida de qué? del agua, ¿o no? ¿Ya? ¿Ya? Pero un poquito más expláyese, ¿qué quiere decir con eso? ¿Con qué me voy a encontrar el 31 de enero? Con menos agua que la que teníamos en el embalse, pues, profe. Exacto, ¿cierto? Que no son pérdidas, en estricto rigor, sino que es un volumen final. Ese V de X es un volumen final, el volumen final que voy a tener el 31 de enero en mi embalse, que puede ser en el mejor de los casos igual al volumen inicial, ¿cierto? Porque no puede ser mayor, porque si tengo un volumen mayor, ese sobrante se va a ir a través del vertedero, no me va a servir de nada. Entonces, en el mejor de los casos podría ser el volumen en embalse lleno, o en otro caso va a ser un volumen menor. ¿Cuál es la particularidad de ese volumen de agua
que voy a tener que va a ser menor al embalse lleno. Supongamos que es la mitad del volumen inicial, ¿cierto? Con la que partí el 1 de enero. El 31 de enero a las 23:59,59 segundos. ¿Qué va a pasar a las 0 horas con ese volumen final? ¿Va a empezar a hacer el inicial? Va a pasar a ser volumen inicial. O sea, yo tengo un volumen inicial más un volumen de afluente, ¿cierto? Eso va a ser igual a un volumen ecológico más un volumen de generación hidroeléctrica más un volumen de riego. Tengo maestro en la casa, así que si se escucha muy fuerte me dicen si no me escuchan bien. Más un volumen de riego más un volumen de evaporación más un volumen X. Luego que yo haga este balance, la tarea, ¿cierto?, es determinar B de X al final del mes, porque eso no lo dije. Estas iteraciones se hacen mes a mes. ¿Ya? Y luego, al inicio del mes siguiente, B de X es igual a volumen inicial. Entonces, si esto lo estaba midiendo yo inicialmente para enero, en febrero voy a tener B de X más volumen de afluente, porque nunca deja llegar agua. Nunca deja de salir volumen para caudal asociado al caudal ecológico. Puede ser que deje de generar energía, o puede ser que no. Aquí también estoy suponiendo que este análisis lo estoy haciendo mes a mes y estoy generando energía de manera constante durante el mes. Pero recuerden lo que hablábamos anteriormente, que la cantidad de energía que yo vendo, ¿cierto?, va a ser dependiendo de cuánto me demande. Entonces es algo totalmente variable, no es constante. Nosotros lo vamos a ver como que son casos constantes, pero en el estricto rigor no es así. Volumen de riego, volumen de evaporación, más un B de X. Y ese B de X, 2, le vamos a poner B de X 2, va a pasar a marzo como volumen inicial. Y voy a tener un nuevo volumen asociado a los caudales afluentes, a los caudales ecológicos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo relaciono? Y aquí le hago la pregunta antes de explicarlo yo, para ver si alguien la puede responder. ¿Cómo asocio yo entonces, a través de la ecuación de balance, cómo la puedo asociar esta ecuación de balance a el dimensionamiento del muro? ¿Cómo podría hacer yo eso? ¿A través de qué variable yo puedo asociarla al dimensionamiento del muro? Del valor máximo que encontremos, profe. ¿Cuál valor máximo? El de demanda, ¿no? De la mayor cantidad, el mes que más tenga agua, ¿o no? ¿Y cuál es el mes que más tengo agua almacenada? El más sería Más el mes demanda. más lluvioso, ¿no? Pero dentro de las variables, pues ¿cuál sería el mayor volumen que puedo tener de agua almacenada? Está bien lo que me están proponiendo. ¿Cuál es la mayor cantidad de agua que yo puedo almacenar? El volumen inicial, profe. Volumen inicial, ¿cierto? Bien, Juan.
volumen inicial del 1 de enero. Y ese volumen inicial, voy a borrar esto, va a estar asociado a una topografía sobre aguas arriba del muro, ¿cierto? Yo voy a tener la topografía y la batimetría de este río. No sé si le había contado lo que es batimetría, si lo saben, si no me avisan. La batimetría es como la topografía de los ríos, por así decirlo, ¿ya? Entonces, si yo estoy mirando esto desde arriba, en otro perfil, ¿cierto? Y aquí tengo el muro, aquí tengo la corona del muro, lo estoy mirando en planta, y aguas arriba tengo esto. Voy a borrar esto a lo mejor. ¿Cierto? Supongamos que lo que está en rojo aquí son las laderas del cerro. No, está mal lo que hice. Voy a juntar un poquito. Y por lo tanto, lo que yo voy a almacenar de agua va a ser a lo mejor así. Ese es mi almacenamiento de agua. Esto, si yo lo miro como un corte desde el muro, ¿cierto? Lo voy a dibujar aquí al lado. Así es mi garganta. Aquí está el muro. O sea, no es agua, es muro. Aquí está el muro. La corona. Por lo tanto, este es mi volumen de agua proyectado hacia el fondo de la pantalla, ¿cierto? Proyectado hacia allá. Ese es el agua que tengo almacenada. Entonces yo voy a poder relacionar la altura del muro, H, en función de el volumen de agua almacenado. Es lógico. Si yo tengo un volumen inicial, que es el volumen de embalse lleno, ya no hablemos de inicial, porque en estricto rigor es el volumen de embalse lleno, igual, no sé, a 1.000.000 de metros cubos, entonces yo digo, perfecto, si yo tengo 1.000.000 de metros cubos aquí almacenados, como yo tengo mi topografía, la batimetría, tengo todo este análisis totalmente detallado, yo puedo modelar cómo se va ocupando el espacio dentro de esta garganta de los cerros, cómo se va a ir ocupando a medida que vaya aumentando en altura el nivel de agua, me va a ir aumentando directamente el volumen. Entonces yo puedo decir que esa altura del muro, para 1.000.000 de metros cubos almacenados, puede ser, no sé, 100 metros de altura en ese punto, donde va a estar ubicado el muro, porque eso va a variar de donde esté ubicado también. A lo mejor si quiero llenar 2 millones de metros cubos, a lo mejor la altura va a ser de 153 metros. No sé, por dar un ejemplo. ¿Me siguen? Entonces todo está en que nosotros hagamos este balance mensualmente, este proceso iterativo, y es iterativo porque yo, lo que no, ¿qué es lo que? A ver, es un proceso iterativo donde B de X de fines de mes, de un mes, va a pasar a ser el volumen inicial del mes siguiente. Y así va a ir avanzando mes a mes durante los años futuros, que es para mi proyección del embalse, ¿cierto? Porque esto lógicamente lo estoy mirando desde el 2021 hasta cuando quiera que funcione mi embalse, 50 años más, qué sé yo. ¿Cuál es la premisa? ¿Qué es lo que me tiene que permitir ese volumen inicial para que esto funcione? ¿Cuál es la premisa? ¿Creen ustedes? ¿Cuál es la premisa de un embalse para que funcione como corresponde durante todos los 50, 60 años de vida útil que va a tener? Que aguante la cantidad de agua. Sí, está bien, que aguante la cantidad de agua, pero a modo de negocio. Que tenga siempre una ¿Cuál? demanda constante, ¿no? Suponiendo que la demanda es constante. Que Suponiendo que nunca va a tener problema. satisfaga la Exacto, demanda. exacto. Entonces, este volumen inicial tiene que ser dimensionado de tal forma que siempre el embalse tenga agua. Entonces, B de X
¿qué no va a poder ser nunca? 0. Cero. Nunca puede ser cero. Nunca puedo partir un mes con un embalse vacío. Súper, bien. Entonces, yo voy a hacer este proceso iterativo y voy a analizarlo, hacer esta ecuación mes a mes para 50 años de datos en el futuro. Y si llego a un valor cero o negativo de Bx en alguno de esos meses, ¿qué tengo que hacer? Yo digo, No, inicialmente, yo no le doy poder un hacer el volumen. embalse. Yo le digo, inicialmente, yo le voy a decir que mi volumen en embalse lleno va a ser de 1.000.000 de metros cúbicos, pero resulta que el mes de septiembre del año 2035, y así como muchos datos más dentro de los 50 años, me dieron cero o negativo. ¿Qué error estoy cometiendo? ¿Cómo lo soluciono eso? Aumentando las proporciones de la represa. Del muro. Tengo Porque que, el muro tengo que juntar más agua, po. O sea, mi volumen inicial de 1.000.000 de metros cúbicos no me sirve, pues tengo que almacenar más agua. Por lo tanto, mi embalse va a tener que ser más grande. Hasta que no tenga datos de BDX que me den valores negativos o cero, o muy pequeños, porque no necesariamente el cero, ¿cierto? Pueden ser volúmenes bajo un cierto umbral. Que de hecho, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando hicimos la presentación o sea, el terreno con el curso anterior, que yo le he mostrado algunas fotos, me acuerdo que este profesional nos decía de que el embalse, la cota mínima para que el embalse no se viese damnificado en cuanto como ellos como compañía primero, y el embalse como funcionamiento, era una cota de agua, que era una cota mínima, y no era el embalse vacío. Nosotros lo vamos a considerar cero, los ceros, y de ahí para abajo los negativos, porque insisto, nosotros lo estamos viendo esto a nivel de académico, pero para que lo tengan claro, no necesariamente es cero, puede ser un volumen mínimo asociado. Y en función de que yo haga crecer ese volumen inicial, porque el 1.000.000 de metros cúbicos almacenados no me fue suficiente, voy a tener que hacerlo crecer para que el BDX no me dé negativo. Supongamos que llego a 1.500.000, entonces la altura de muro asociada a ese 1.500.000 de metros cúbicos va a ser la altura del muro que voy a construir. ¿Se entendió? Dudas, porque esta es la parte más complicada. Dudas. Como dice, el balance hídrico permite determinar el volumen. Profe, Dígame. ¿puedes Camila. repetir lo último que dijo del muro? Que si inicialmente, yo aquí el La base. volumen inicial, yo dije, ya perfecto, mi volumen inicial va a ser de 100 metros. Digo que la altura del muro voy a suponerla en 100 metros inicialmente. Tengo la topografía, la batimetría, todo. Entonces yo inmediatamente sé que la altura de un muro de 100 metros me va a almacenar 1.000.000 de metros cúbicos de agua. Entonces mi volumen inicial va a ser 1.000.000 de metros cúbicos. Voy a hacer mi balance mes a mes para los 50 años de vida útil, los 60 años de vida útil, no sé cuántos años quiero darle de vida útil a mi sistema. Yo voy a obtener un BDX para cada mes, para todo ese. O negativo, significa que voy a llegar sin agua para principio de mes de alguno de los otros meses que voy a estar analizando. El mes siguiente de los que tengo el problema, ¿cierto? Si en septiembre del año 2035 llego con agua volumen cero, entonces en octubre, el 1 de octubre, septiembre, octubre, el 1 de octubre del año 2035 voy a partir con el embalse vacío. Y eso no puede pasar. Por lo tanto, la única forma de que no llegue con valores cero o negativos de volumen final es que yo aumente el volumen inicial. Entonces ya un volumen inicial de 1.000.000 de metros cúbicos de agua almacenado, que me significan un muro de 100 metros, no me sirve. Yo voy a tener que hacer un muro, voy a iterar, voy a poner ya, entonces voy a probar con un volumen inicial
de 2 millones de metros cúbicos. Aprovechemos que tenemos aquí este dato, antes dije 1,5, pero ya, 2 millones de metros cúbicos. ¿Qué pasa con 2 millones de metros cúbicos? La altura del muro es 153 metros. Y lo pruebo para esa altura de muro que me llena ese embalse, o sea, esa cantidad de agua, ¿cierto? Y ahí VDX nunca falla. Y ahí yo digo, perfecto, entonces para que mi sistema funcione durante 50 años y nunca esté vacío, yo necesariamente tengo que tener un muro de 153 metros de altura. Y en función de esa altura, todo cambia. Porque ahora yo voy a tener un muro ya no de 100 metros, que era lo que había pensado inicialmente, sino que de 153 metros. Por lo tanto, voy a tener un nivel de agua almacenado de 153 metros. Que siempre entre el nivel de agua y la corona del muro hay una cierta altura que se llama revanche, ¿ya? Que es para soportar las crecidas o el agua cuando empieza aquí por efectos del oleaje, chocar contra el muro. No, es un resguardo nomás que se da, que es una cierta altura. Y eso me cambia todo, me cambia la ubicación de la obra toma, a qué nivel a qué cota va a estar, a qué cota va a estar no sé, en el caso que vaya por el cerro, ¿cierto? ¿Dónde va a estar la obra de toma? ¿A qué cota va a estar? Me cambia el dimensionamiento del proyecto en 53 metros de acuerdo a lo que tenía originalmente, entonces obviamente van a cambiar los montos de inversión, todo cambia. Entonces el balance hídrico permite determinar el volumen que debe poseer el embalse para satisfacer la demanda. ¿Ya? Y este volumen, como les dije, se asocia a una superficie de inundación. Esa es la relación que yo voy a hacer. Yo voy a relacionar la altura del muro, se relaciona con el área, ¿cierto?, del embalse lleno, el área del espejo de agua, aquí está el muro, el área del espejo de agua, y como tengo la batimetría, sé cómo se comporta hacia abajo, ¿cierto?, el agua, la forma que va a tomar, por lo tanto también voy a poder asociarla a un volumen. Entonces voy a tener relacionadas esas tres variables: altura, área y volumen. Si nosotros pensáramos que un embalse, supongamos el caso ideal, que es rectangular, ¿ya? Supongamos que tengo un cerro así, una sección rectangular. Voy a poder instalar un muro, ¿cierto?, ahí, y voy a poder saber todo. En función de la altura, voy a saber cuánto es el área, ¿cierto?, del agua almacenada, que si yo esto lo miro desde arriba, lo voy a dibujar en rojo acá al lado, aquí está el muro, va a ser rectangular hacia atrás nomás. Por lo tanto voy a conocer el área, y voy a conocer el volumen. Como tengo el área de acá arriba, y tengo la altura, el volumen, en este caso sería volumen igual a área por altura. Así relaciono el volumen, el área y la altura. La gran diferencia es que en la realidad, un embalse, un muro, ¿cierto?, esta forma es totalmente no uniforme. Entonces por eso me sirve la topografía y la batimetría para poder relacionar estas tres variables: volumen, área y altura. ¿Estamos? ¿Se entiende claro eso? Entonces, como dice ahí, este volumen se asocia a una superficie de inundación, y esta superficie de inundación se asocia a una altura mínima que debe poseer el muro solo para satisfacer la demanda de aguas abajo. Porque como les dije, el VDX no necesariamente debe ser cero, ¿ya?, sino que va a ser un volumen mínimo. Que ese volumen mínimo va a ser el volumen mínimo necesario para satisfacer las demandas de aguas abajo. La generación hidroeléctrica, el riego, qué sé yo. Porque si me sobrepaso ese nivel mínimo, hacia abajo tengo un menor volumen disponible,
no voy a poder satisfacer la demanda, que es lo que dijo el compañero. ¿Cómo aporta entonces la precipitación? La precipitación va a llover directamente tanto aguas arriba como aguas abajo del muro. Y esas dos precipitaciones tienen un aporte distinto sobre esto, pero igualmente aportan sobre la ecuación de balance ambas precipitaciones. Ya vamos a ver por qué. Vamos a empezar primero por el análisis de la precipitación hacia aguas arriba del muro. Es como obvio pensar que lo que precipite parte, ¿cierto? Supongamos que aquí yo tengo esta es mi garganta, entre medio de los dos cerros, tengo aquí mi muro, ¿cierto? Y supongamos que inicialmente tengo mi nivel de agua por acá en el muro. Ahí está mi nivel de agua. Va a estar lloviendo aguas arriba del muro. ¿Cierto? Y toda el agua que cae desde las divisorias de agua, que es lo que define la cuenca, hacia el interior, va a escurrir. Parte de esa lluvia va a infiltrar. Infiltración, escurrimiento. Y parte de las lluvias que escurren van a llegar al cauce principal. Hay otras que van a ser interceptadas por las plantas. ¿Cierto? Entonces, a medida que precipita, el nivel de agua va a empezar a aumentar. Entonces las precipitaciones me aportan directamente sobre el volumen, ¿cierto? El llenado, mejor dicho, del embalse. La diferencia entre los datos de fluviometría y pluviometría es que en estricto rigor, yo cuando analizo esta información, hay una pregunta que ustedes no me han hecho, pero es la siguiente. O sea, en este caso yo estoy diciendo que la proyección de funcionamiento de estos embalses es a 50 años. ¿Y cómo yo puedo predecir cómo se van a comportar la lluvia y los caudales de aquí a 50 años en el futuro? No se Se puede. puede, Se se puede. puede, se puede. Se puede predecir. Y se puede producir en función de la información estadística que yo tengo del registro de información de las estaciones fluviométricas y pluviométricas. Como también estuvo... Pensé que estaba entrando bien, sí. En función de la información de la estadística que yo tengo de las estaciones fluviométricas y pluviométricas de años anteriores. Y esa información yo la proyecto hacia el futuro. Que eso lo vamos a ver también más adelante. ¿Ya? Entonces, yo tengo dos formas de conocer cómo se va a comportar mi embalse, o mejor dicho, cómo se va a comportar mi oferta hídrica en el futuro. A través del análisis de la precipitación y a través del análisis de los caudales. La idea de los análisis pluviométricos es caracterizar el régimen de precipitaciones de la zona. O sea, decir cómo es el comportamiento de las lluvias sobre esta zona. La DGA que es la Dirección General de Agua,
que no es lo mismo que la DGAC, que mucha gente la confunde, que esa es la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Ya? La DGA tiene todas sus estaciones totalmente identificadas. Estas son solamente las de la séptima región. ¿Ya? Tienen por región, obviamente, están las de la octava, la región metropolitana, la quinta, que va subiendo, obviamente. Veamos las de la séptima, que son las que nos interesan. Estamos viendo aquí las estaciones fluviométricas. Fíjense todas las estaciones fluviométricas que están instaladas, por ejemplo, acá en el embalse Colbún. Hay una en el río Maule, el vertedero del embalse Colbún, para saber cuánta agua bota el vertedero, canal Maule Sur en Los Lirios. Todos los canales, lógicamente, van a tener su propia estación. Quebrada Colorado en desagüe, Laguna Los Termos, canal Maule Norte, bajo en Puente Centinela. En hidráulica vimos cómo son las estaciones, ¿no? Me parece que sí. Sí, profe, creo que sí. Sí, Sí, profe. Sí, la Cuando vimos. vimos, cuando vimos las estaciones, cuando vimos los aforos. Una estación fluviométrica, a ver si encontramos alguna ad hoc. A ver, para recordarles la memoria. Aquí hay una. ¿Ven? Ahí hay una, esa es una regla limnimétrica que está ahí instalada. Ahí están los tubos, hay un sensor de presión acá. Que sí. ¿Cómo funciona esto? Espérense que para variar se me pegó esta cuestión. Salida. Si tenemos un río, tenemos aquí nosotros nuestra estación, ¿cierto? Que dentro hay un aparatito que va midiendo la información que le va entregando un sensor que está instalado aquí, que se llama sensor de presión. ¿Ya? Y ese sensor de presiones mide presión. Mide cuánto es la presión que le está generando esta columna H de agua sobre él. Y como ustedes recordarán de hidráulica, ¿cierto? La presión es posible medirla como altura en metros columna de agua. Por tanto, si me dice, mira, sobre mi sensor, el sensor me dice, mira, sobre mí en este momento hay una presión de 200.000 pascales, entonces la altura de agua que hay sobre, en realidad fue mucho, supongamos 120.000 metros pascales, entonces la altura que hay sobre él en ese momento, ¿ya? Va a ser, supongamos, restándole la presión atmosférica, va a ser de 2 metros de agua sobre el sensor. Y esa información va a viajar al data logger, ¿cierto? Al aparatito que está instalado y me la va a registrar cada 2 segundos incluso. 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, yo le doy en la frecuencia que quiera. Y me va a decir, mira, a las 12 de la noche del día tanto, tenía 2 metros de presión sobre el sensor. A las 12 de la noche, con 2 segundos, tenía 2,01 metros de presión. A las 12 de la noche, yo creo que se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, toda esa información de datos pluviométricos se van registrando. Y la Dirección General de Agua guarda esa información que uno puede descargarla desde las páginas de la DGA. ¿Ya? Es bien sencillo. Solamente tienen que tener los códigos de las estaciones, que de hecho aquí uno hace clic y te aparece el código. Y uno ingresa con este código a la página de la Dirección General de Agua y te entrega esta información.
Y esta información son los caudales medios mensuales entre el año 71 y el año 2002 de la estación Río Niblinto, antes canal alimentador en el embalse Coihueco. Esto está en Ñuble. Y te entrega cuánto es el caudal medio del mes de enero en el año 1980. El caudal medio es 2,84. También yo puedo pedirle los datos de caudales máximos, que obviamente para el mes de enero de 1980 voy a tener valores mayores, porque de hecho esto, comportamiento de los caudales, ¿cierto? Supongamos que aquí estoy analizando enero del año 1980. Los caudales en el río, desde el 1 de enero hasta el 31 de enero, obviamente se comportaron así. Y si yo calculo el promedio de eso, voy a decir que ese promedio es 2,84 metros cúbicos por segundo. Pero también puedo pedir los valores máximos. ¿Cuánto fue el valor máximo del mes de enero del 1980? Fue este. Y si yo bajo la información de esa estación para los caudales máximos, me va a decir que fue de, no sé, 5,03 metros cúbicos por segundo. Y así también puedo obtener los caudales mínimos, que a lo mejor fue de 0,95 metros cúbicos por segundo, porque estoy inventando datos, ¿cierto? Y con estos datos de caudales máximos, medios y mínimos, diseño las obras. Después vamos a ver qué obras se diseñan con cada uno de esos caudales. ¿Ya? Ahora, ¿dónde entra la estadística aquí? Es que yo no me voy a guiar por lo que pasó en enero del año 1980, pues yo tengo que considerar todos los eneros de todos los años. Entonces yo voy a utilizar esos datos para aplicar la estadística sobre ellos y decir cuál es el caudal medio para todo el registro de datos que tengo. ¿Cuál es el caudal máximo para todo el registro de datos que tengo y el caudal mínimo para todo el registro de datos? Y ahí van a entrar los caudales para ciertos periodos de retorno. Ya, el caudal medio se supone que es el caudal en promedio de todos los datos que tengo. Pero si yo quiero saber cuál es el caudal asociado a una lluvia que sucede una vez cada 100 años, por ejemplo, o cada 1000 años. O sea, perdón, un caudal, no una lluvia, un caudal. O un caudal que sucede cada 1000 años. Y ahí es donde entra la estadística, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a los datos pluviométricos, la información es muy similar. La gran diferencia es que estos son datos totalizados. La precipitación suma, no promedia. Yo aquí no tengo precipitaciones máximas para... o sea, voy a tener el dato, digamos, cuál es el enero de todos los años de registro en que más llovió. Pero en estricto rigor yo con los caudales tengo un comportamiento así, ¿cierto? Continuo. Pero si esto fuera precipitación, esto es masa, por lo tanto, esto suma nomás. El 1 de enero precipitó 5 milímetros. El 2 de enero precipitó 10 milímetros. Y así voy contándolo para el resto de los días. Y esa lluvia se va totalizando. O sea, se suma el 5 del primer día, más el 10 del segundo día, más el tanto del otro día, más el tanto del otro día, más el tanto del otro día, y con eso yo digo, perfecto. En enero del año 1992, precipitaron en total
es un número más que imaginario esto, 65 milímetros de agua, sumando las precipitaciones de todos los días. A diferencia que los caudales tienen un comportamiento continuo, estos son, ¿cierto?, valores discretos, ¿cierto? Un total para cada día. Ahora que yo tengo la precipitación mensual, puedo solicitarle a la DGA que me envíe las precipitaciones diarias. O sea, puedo tener los valores de precipitación con mayor detalle todavía. ¿Cuáles son los 31 datos de enero del año 88 que me dieron en total 12 milímetros? Tal vez esos 12 milímetros sucedieron en un solo día de enero, o a lo mejor en 2, o a lo mejor en 3, o a lo mejor en 20. ¿De qué me sirve la información de la precipitación? Me sirve cuando no tengo datos de caudales, porque a mí lo que me interesa saber son los caudales. Si llueve mucho, los caudales van a aumentar. Si no llueve, los caudales van a disminuir. Por tanto, no es que yo sume la información de precipitación con la de caudal y con eso voy a tener mi oferta hídrica. No. Los caudales son consecuencias de la lluvia. La lluvia, las precipitaciones, el análisis con las precipitaciones a mí me sirve cuando no tengo datos de caudal. ¿Estamos? Que ahí ya, en esa parte no voy a entrar porque ahí ese análisis es bien complicado, hay métodos para hacer los cálculos y todo el cuento, pero se sale del curso, no es la idea. Las estaciones, ¿Profe? dígame. Entonces, ¿uno puede predecir cuándo va a haber un caudal o una lluvia cada 100 años o no? Uno puede determinar cuánto es el valor de esa lluvia, Pero no cuánto cuándo. es el valor de ese caudal, pero no cuándo. Vale. O sea, yo puedo decir, a ver, una lluvia, yo con mis datos estadísticos que tengo durante todo mi registro de datos, yo digo, mira, de hecho ustedes han escuchado en la tele, a lo mejor sucedió una crecida centenaria, o han escuchado el concepto tal vez de periodo de retorno. Una lluvia centenaria, o una crecida centenaria, que es un caudal centenario, tiene un periodo de retorno de 100 años. Y eso dice que una vez cada 100 años sucede ese caudal. Puede pasar mañana, puede pasar en 10 años, o puede pasar en 50 años. El periodo de retorno de nuestros terremotos es 25 años. Todos saben por qué, ¿por cierto? Pasan cada 25 años. Pero puede ser que el terremoto pase mañana, o pase en el 2035, que se supone que pasan los 25 años desde el 2010, que fue el terremoto. No podemos saber cuándo va a pasar. Pero al muro no le interesa saber cuándo va a pasar ese caudal gigantesco para el que lo estoy diseñando. Al muro lo que le interesa es que cuando pase, pueda aguantarlo. ¿Me entendió? Sí, profe. Ya, chiquillos. No sé si hay más consulta o lo dejamos hasta acá. Estamos entonces, pues. Nos juntamos el día viernes. Vamos a hacer un ejercicio de esto. Ya, vamos a ver un poco de materia, adelantar un poco, o sea, perdón, avanzar un poco en la materia. Y vamos a hacer ejercicio de esto. ¿Ya? Y en base a eso va a ser el taller que, lógicamente, la idea es no darle ninguna complejidad a ustedes para desarrollarlo, pues no es que vamos a hacer un ejercicio chino, ¿cierto? Así que el viernes pasen el dato a sus compañeros, que vengan todos, vamos a tener clase, materia y vamos a hacer un ejercicio. ¿Estamos? Eso. Nos Gracias, vemos el día profe. viernes. Gracias, muchachos, que estén muy bien. Les estoy subiendo las clases constantemente, así que vayan viéndolas.